Recuerdo que mi hija empezó con vómitos, empezó con un poco de rash. Se lo comuniqué en ese momento al pediatra que la estaba tratando, ¿verdad? De inmediato, pues él me dijo, tiene que dejar la lactancia porque seguramente está consumiendo lácteos y todo esto, ¿verdad? Pues entré en crisis. Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio de Madrescencia Podcast y como ustedes saben, este espacio es para compartir historias también de la maternidad, que sabemos no es nada sencillo y que cada una tiene una historia completamente diferente. Y como ustedes saben, estos micrófonos siempre estarán abiertos para escuchar a esas historias. Y este día tenemos a una invitada que nos va a contar su experiencia desde su embarazo, que realmente no fue nada sencillo, pero también nos va a contar sobre su experiencia con lo que es la alergia a la proteína de leche de la vaca, que eso era lo que su hija tenía, y realmente es un caso que llama mucho la atención porque es común. Y también vamos a hablar que a veces está un poco como mal diagnosticado también y podemos alarmar a la mamá o bien todo lo contrario, no le dan los recursos a la mamá, solo es como su leche no es buena para su bebé. Aquí dejamos esto, sigamos con las fórmulas que son carísimas, por cierto. Entonces vamos a estar hablando un poco sobre realmente qué es la alergia a la proteína de la vaca y también cómo podemos continuar con nuestra lactancia. Así que acá tenga a mi invitada, Paulette, ¿cómo está? Mucho gusto, Yadira. Muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Mi nombre es Paulette Mendoza, soy una mamá que soy pro lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Fui mamá dando lactancia 2 años con una niña alérgica a la proteína de la leche de vaca, siendo representante médico de un laboratorio, y eso se complicaba aún más porque me tocaba salir de gira, ¿verdad? Entonces, uno de los miedos más grandes que tenía al momento cuando tuve el embarazo, pues era la lactancia, porque por todos los mitos que hay, ¿verdad? En la parte del momento de que que los pezones tienen grietas y todo, ¿verdad? Al momento del mal agarre. Entonces era una de las cosas pues que más me preocupaba. Pero bueno, para empezar mi historia, ¿verdad? Tuve un embarazo de alto riesgo porque tuve una trombosis venosa profunda en ambos miembros inferiores a los 20 años. Entonces, pues quedé con complicaciones y al momento de embarazarme tuve que ir donde el ginecólogo, ¿verdad? De alto riesgo y empezar un tratamiento especial. Con el ginecólogo porque si no iba a tener un embarazo mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, fue un embarazo de alto riesgo, tuve muchas complicaciones en la parte de partos pretérminos, ¿verdad? Fue muy difícil. Entonces, ya aquí hay sumarle también el miedo a nivel de la lactancia materna, que quería empoderarme sobre esta información, ¿verdad? Y pues logré obtener cursos, ¿verdad? Al momento de estar con ciertas asesoras para poder empoderarme de esta información. Realmente que seguro eso marcó la diferencia porque ya sabemos que esta información hay que buscarla por aparte. Regresando un poco a su embarazo, ¿verdad? Porque realmente fue un proceso nada sencillo. Desde el momento de que ya sabemos que debemos tener ciertas complicaciones, ya hay miedos, muchas emociones. En ese momento, ¿cómo se sintió acompañada de parte del personal médico, de la ginecóloga? ¿Qué tal pasó por esas emociones? ¿Sintió que tuvo una buena red de apoyo? Fíjese que en sí con la ginecóloga, pues tuve una muy buena red de apoyo porque es una persona increíble, ella sabe el nombre, muchísimas gracias, ¿verdad? También ella me empoderó en la parte de la lactancia materna. Pero al momento cuando ya tuve a mi bebé, pues fue una complicación, en una emergencia, tuve a mi bebé, yo ya estaba empoderada en la parte de la lactancia, ¿verdad? Recuerdo que como a las 2 semanas mi hija empezó con vómitos, empezó con un poco de rash y se lo comuniqué en ese momento al pediatra que la estaba tratando, ¿verdad? Entonces de inmediato pues él me dijo, tiene que dejar la lactancia porque seguramente son pues
está consumiendo lácteos y todo esto, ¿verdad? Entonces, pues entré en crisis y gracias a Dios, otra amiga que es médico, pues me dijo, me recomendó otra, ¿verdad? Otra pediatra que la doctora, ella fue la que me salvó, la doctora Alejandra Valladares, que estoy agradecida con todo el corazón, ¿verdad? Ella sabe cómo me ayudó en la parte de la lactancia, porque yo pensaba que estaba empoderada con esta información y en realidad lo estaba, pero a la teoría, a la práctica es completamente diferente, ¿verdad? Entonces recuerdo que yo llegué donde ella, devastada, y le dije, yo quiero seguirle dando lactancia materna a mi hija, exclusiva. Aparte de eso, pues con la parte de las fórmulas, ¿verdad? Que sabemos que las fórmulas para un niño que es con alergia a la proteína de la leche de vaca, que es a la caseína, las fórmulas son de alto costo. Era la pandemia, por cierto, cabe recalcar, ¿verdad? Que era pandemia. Entonces, la doctora llegó. Bueno, yo llegué donde la doctora, perdón, y me empoderó de nuevo a nivel de la lactancia, me explicó que la mejoría de la bebé no iba a ser de inmediato, porque la caseína tarda tiempo, ¿verdad?, en poderse eliminar, y aparte de eso yo tenía que comenzar con la famosa dieta del amor, que esta es una dieta que sí es 100% de la madre a su y de amor, ¿verdad? Y hablando un poco más del tema para que las mamás sepan, porque también hay muchas veces, como regresemos a la primera experiencia con el pediatra, ¿verdad? Que solo fue como, sí, está mala la leche, o sea, su leche no funciona, vámonos de solo la fórmula. No había realmente revisado a la bebé, no había visto si hecho los exámenes que se deben de hacer, realmente saber si es alergia a la proteína de la vaca, porque también se está mal diagnosticando y esa es la realidad, que ahorita tengo muchas mamás que me escriben me dijeron que tenía que dejar la mantequilla, el queso, la leche, lo típico, los lácteos, ¿verdad? Y las cosas verdes, ¿verdad? Cosas verdes no las dejen, coman tranquilas. Sí, pero por entonces, favor. Sí, entonces a eso agreguémosle, obviamente da miedo, porque usted dice, si es el médico que me está diciendo esto, quiere decir que es cierto, ¿verdad? Sí. O tiene la verdad absoluta. Más, sin embargo, sabemos que no tiene información en lactancia. La gran mayoría. Sí, hay muchos que se están especializando o buscando más información, pero todavía nos falta mucho por recorrer en ese tema. Entonces, se está mal diagnosticando. Primero, que solo le ven un pequeño rash a bebé y eso es alergia a la proteína de la leche. No, son más síntomas. ¿Nos puede contar? Hay que saber que esto va a variar de cada bebé, pero ¿nos puede contar un poco de qué síntomas tuvo su bebé? Ok, al momento pues que la niña me empezó a vomitar demasiado, ¿verdad? Ya los episodios de vómito eran más constantes y empecé a ver rash al momento que yo la limpiaba, ¿verdad? Empecé a ver rash en sus partes genitales, que es una de las más comunes, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso el médico inmediatamente dijo, bueno, es alérgica a la proteína de la leche de vaca, pero sin haberla diagnosticado en realidad, o sea, sin haberle hecho las pruebas que se tienen que hacer, ¿verdad? Que la siguiente pediatra lo hizo. Al final, pues yo estoy en el área de la salud y me doy cuenta, ¿verdad?, de que hay muchos médicos que no están especializados en lactancia materna, ¿verdad? Entonces nosotros como pacientes, como mamás, tenemos que lograr empoderarnos de esta información. ¿Por qué? El oro que nosotros le podemos dar a nuestros hijos, que es la lactancia materna, que es nuestra leche, nuestros nutrientes. Aparte de eso, con un niño que es alérgico a la proteína de la leche de vaca, es importante que tengamos el conocimiento correcto, ¿verdad? Sí hay médicos que están especializados a nivel de eso, pero aquí tenemos una excelente asesora, ¿verdad?, que las puede empoderar en esta parte de la formación, entonces para que pueda ser más ameno, porque... Perdón, sí. La lactancia es un mito increíble. Creemos que tenemos que estar como nuestras mamás, abuelas, tías, que a ellas les dolió, que era aquella cosa cansada, ¿verdad? Sí es cansada, pero sí se puede hacer de una manera más bonita. Y yo creo que, y también especificar que hay bebés, no sé si su bebé la tuvo también, que a veces tienen problemas digestivos, aparte del vómito, como cólicos, se presenta de varias formas, o sea, realmente vemos un bebé que se la está pasando mal.
Fíjese que mi hija no solamente presentó el vómito y el rash en las partes que le comento, por eso ya la doctora cuando yo llegué específicamente le hizo todo el análisis, ¿verdad? Ya clínico, le mandó a hacer las pruebas fecales y todo, entonces ya ahí sí ya tuvimos un diagnóstico que en realidad la niña era alérgica a la proteína de la leche de vaca, entonces pues ya se y también diferenciar entre vómito y regurgitar, ¿verdad? Porque a veces la mamá piensa que solo porque se le regresa la leche ya es reflujo, y no, ¿verdad? Básicamente este tipo de vómito es un vómito explosivo, es bastante abundante, es bastante recurrente. Eso que su bebé termina de comer y se le regresa un poquito de leche, tranquila, eso es normal y no quiere decir que ya tenemos algún problema por ahí, ¿verdad? El vómito es abundante, el vómito sale, uno de mamá sabe cuando es un vómito que no es normal, ¿verdad? Aunque seamos primerizas, creo que nos alarmamos con ese tipo de vómitos, entonces sí, la verdad que es completamente diferente a lo que usted dice. Y hablando también, estamos hablando de pandemia, entonces pandemia ya hay bastantes cosas por ahí que están pasando, o sea, las mamás que tuvieron a sus bebés en estas épocas saben lo duro que fue, porque fue muy solitario, mucho temor, era como, no quiero salir de casa porque hay un virus, pero también quiere decir que no puedo dejar que alguien entre y me acompañe porque el diagnóstico como tal nos desanima. Un diagnóstico, cual sea el diagnóstico, que nos cambia desde lo que nosotros pensábamos y la idea, se puede haber una idealización de la lactancia, ¿verdad? De como me empoderé, mi lactancia va a fluir, como me empoderé, no me va a doler, esto va a fluir, pero de repente nos damos cuenta que no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Entonces, en pandemia, ¿cómo esa red de apoyo, cómo estuvo? ¿Tuvo personas que la acompañaron? Al momento que pues la bebé por el alto riesgo, ¿verdad? Del embarazo, nació a los 8 meses, entonces fue una emergencia, tocó, solamente estaba mi hermana aquí, ¿verdad? El papá de la niña. Y ellos dos, en ese momento fue mi red, ¿verdad? Mi red de apoyo. Luego, pues, gracias a Dios, mi suegra también nos apoyó muy bien, ¿verdad? Y la persona que me ayudaba a cuidar la niña. Ahora, en pandemia, no sé, creo que las mamás que están o que tuvimos un bebé en pandemia, jamás creí que iba a pasar algo así. Fue sumamente difícil, ¿verdad? Porque me tocaba la familia siempre quiere llegar a visitar al bebé o que la gente que sale de nuestra casa tiene que llegar a ver cómo, o sea, a ver al bebé, regresar a casa. Y sobre todo yo que estoy en el área de la salud, a los 40 días cuando me tocó salir en plena pandemia, para mí fue terrible el primer día que yo regresé. Yo recuerdo que me bañé completa y me daba miedo tocar a mi bebé, ¿verdad? Entonces, la red de apoyo que tuve fue increíble porque gracias a Dios pues me ayudaron, me apoyaron en esa parte de la lactancia, los empoderé de información, ¿verdad? Al papá de la niña yo le decía, tenemos que hacer esto, tengo que hacer eso, entonces él fue mi pilar, fue el apoyo que yo tuve y le doy gracias porque sin él pues no lo hubiera hecho posible y las personas que estaban aledañas que nos apoyaban con la niña, que eran personas pues cercanas, siempre también se empoderaron. Yo les expliqué desde el banco de leche, les expliqué cómo tenían que descongelar, cómo tenían que dar, cómo tenían que pues esterilizar, ¿verdad? Los pepes y todo. Entonces, gracias a Dios, pues me apoyaron bastante. En esa parte tuve apoyo. Sí, y también sabemos que, por ejemplo, en su caso, que era lo que me comentaba, era como enseñar otra vez y muchas veces pues hay un poco de, no quieren reaprender o tal vez algo nuevo. Y también con el tema de banco de leche, que es súper amplio, ¿verdad? El manejo de la leche, que a veces da mucho miedo, ¿verdad? Que ¿será que la voy a arruinar? ¿Será que la leche no va a estar buena? Entonces, poderle también empoderar a esas personas y que las otras personas, que por eso es importante la red de apoyo, que también acepten esa nueva información y la implementen, ¿verdad? Fíjese que yo usaba una estrategia. Yo recuerdo que yo le decía a la gente que me ayudaba, ¿verdad? Es que la leche que hay que darle a la niña por ser alérgica es demasiado cara. Entonces mi leche vale oro porque la que estoy haciendo la dieta soy yo. Entonces, no, sí. Entonces ahí ya ella ya... Es cara. Es cara, ¿verdad? Si podemos hacer pues el intento, es lo más importante con los niños que son alérgicos, ¿verdad? Entonces... Pero gracias a Dios lo logré. Fueron 2 años increíbles, ¿verdad?
y con mi trabajo, que me tocaba salir. Sí. Entonces... Y luego, pues usted regresó bien rápido al trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo manejaba? Bueno, vamos a hablar un poco de en qué consiste la dieta del amor, porque no es solo, es una serie de alimentos que hay que eliminar por completo, hay que saber leer las etiquetas, porque a veces hay pequeños trazos de esta proteína que realmente no va a afectar al bebé. Y quiero que sepan que si mamá, por ejemplo, mamá dice, hoy me voy a comer solo un bocadito de este alimento, su bebé va a estar las próximas semanas pasándosela mal. Entonces, sí, es un sacrificio, no puede no hacer la dieta un día. Entonces, ahí cuéntenos un poco cómo era esa dieta que llevaba. Sí. Bueno, al momento de que ya empiezo con la información de la dieta, y de nivel de la alergia de la proteína de la leche de vaca, recuerdo que la doctora me decía, tiene que leer específicamente que hable sobre los preservantes y los conservantes. Usted tiene que saber que los caseinatos los utilizan muchos en preservantes y conservantes, ya sean pastas, ya sean todo lo que viene enlatado, todo eso trae caseinatos. Los condimentos, ¿verdad? Bueno, los lácteos, que son los yogurt, sí, que todo eso son derivados de la leche. Me tocaba. Mi hija, quiero también recalcar de que nos cuesta educarnos porque a veces, como usted dice, me daban a veces hasta un pan, me lo comía y después la niña tenía la reacción, porque mi hija desarrolló una alergia a la proteína de la leche de vaca después bien extensa, ya era hasta las trazas de la parte con lo que cocinaba, con lo que cocinábamos, ¿verdad? Entonces yo tenía en mi casa hasta las ollas, los tenedores, todo lo que cocinaban completamente aparte, o sea, era un mundo completamente diferente, ¿verdad? Entonces, yo aprendí, o sea, me empoderé de esta información, era algo nuevo para mí, no lo sabía que existía esta alergia a la proteína de la leche de vaca hasta que me tocó con mi hija y pues aprendí a leer las etiquetas cuando me iba de gira o me tocaba ir a los restaurantes. Yo les decía a las muchachas, les pido por favor que me laven bien con agua caliente las ollas, no importa, háganme mi pollo solamente con chile, tomate, cebolla, los condimentos naturales, ¿verdad? Sí. Y me decían, sí, está bien. Y como yo siempre trataba de ir a los mismos lugares, ya me conocían, sí, entonces ya era más fácil, ¿verdad? Siempre que iba, por ejemplo, quería algo de alguna panadería, porque en ese momento a veces andaba con mucha hambre, porque sí, dar lactancia materna exclusiva, pues nosotras estamos hambrientas todo el día, ¿verdad? Siempre les decía, necesito un pan que se haga con agua, un pan madre que no tenga esto, que no tenga lo otro. Sí. Entonces, fui aprendiendo, busqué mucha información, aparte pues la información que la pediatra me dio y fui aprendiendo, entonces me empoderé de esta información. No, y también enseñarles a las mamás, ok, no va a comer esto, pero puede comer esto. Exacto. Porque también he escuchado y he tenido muchas mamás a las que les dicen, no puede comer esto, y uno se queda en blanco. Porque uno dice, entonces, ¿qué como? ¿Qué como si me dijeron que no puedo comer nada? Entonces, la otra parte, ¿verdad? Que por eso es importante ir siempre con profesionales que tengan formación en lactancia, porque nos van a dar la información de realmente, yo sí he recibido de pediatras donde les mando un listado, hasta con fotitos, de esto sí y esto no. Entonces la mamá ya dice, ok, no puedo comer, porque a veces las mamás les empieza a dar miedo toda la comida, porque como no saben, entonces eso nos ayuda como que la mamá pueda escoger. Y esa es otra cosa, que cuando estamos 24/7 en casa, pues obviamente nosotras, las mamás que tienen ese tipo de alergia, usted va a manejar bien lo que está comiendo, sí, pero cuando como usted le tocaba ir a giras. Y giras largas. Como eso es lo que pasa, de que cuando ya hablamos de que con un poquito que se coma, que no sea dentro de los alimentos que se pueden ingerir, ya vamos a tener a un bebé que con unos síntomas graves varias semanas. Entonces, eso fue yo creo que uno de los grandes retos, ¿verdad? Yo creo que de verdad que de admirar, porque eso, poder decir, ok, voy a seguir con la lactancia, voy a intentar hasta donde pueda, y pudo bastante, porque 2 años. 2 años, Dios mío. Y cómo inició, ya hablando un poco de la alimentación también de la bebé, porque
pues no siempre va a ser solo leche materna, ¿verdad? Sí. Si no empezamos la alimentación complementaria. Y ahí, cuénteme un poco, ¿cómo fue ese reto? Sí, mire, al momento de la alimentación complementaria, también, ¿verdad? Con la doctora, con la pediatra, ya comenzó ella a decirme, mire, hay estos métodos, ¿verdad? El BLW, que es un método que era innovador en ese momento, hace 5 años y medio. Entonces, cuando empiezo con la alimentación, empieza mi red de apoyo. ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a dar con trozos? Porque aquí, y yo, Dios mío, ¿y cómo les explico, verdad? Y no mire que cuando el niño ya coma, va a ser aquí, allá. Entonces, en realidad, también me empoderé de esta información, ¿verdad? Estudié mucho el método BLW de la alimentación complementaria y gracias a Dios lo logré. Ahora, el reto más difícil era cuando me tocaba ir de gira, porque en algunos casos yo me llevaba a la niña. Entonces como la niña era alérgica, no le podía dar comida de la calle, me tocaba llevar una maleta grande, ¿verdad? Con estufa, con ollas, ir a comprar a los supermercados todas las cosas que tenía que darle a la niña. Y pues para cocinar en el hotel, ¿verdad? Lo cocinaba la muchacha que me ayudaba con la niña y que se iba conmigo. Entonces, así, o sea, mi hija estuvo, 2 años con esta parte de la alimentación, ¿verdad? Y sí lo logramos todo lo que se le tenía que hacer, por ejemplo, ciertas cosas que se le hacían con leche, ya era pues con leche materna, Ajá. ¿verdad? Sí, también. Sí, entonces ven lo complejo que es, o sea, no es solo decir, tengo que eliminar estos alimentos, sino como adaptarlo a nuestro día a día, se vuelve complicado, y más cuando salimos de viaje, como, bueno, usted se lleva todo eso. No me Todo. imagino la gran maleta. Era una maleta en como el de las de hotel. 50 libras, Dios mío, llegaban las del hotel. Sí. Y mire, gracias a Dios hasta en eso. En el hotel tenía una red de apoyo increíble también, porque como sabían que era pandemia, Ajá. entonces yo llegaba y yo les llamaba y les decía, resérvenme tal habitación, que había una habitación que tenía cocina, ¿verdad? Ajá. Cuando llevaba a la niña, no siempre la llevaba de viaje, pero cuando me la quería llevar o el papá me decía, llévese la niña o algo así, ¿verdad? Entonces, cuando ellas me tenían la habitación, me la tenían sumamente desinfectada, bonito aquello, y ya ellas llegaban y como ya sabían que llevaba aquella gran maleta, ¿verdad? Sí. Entonces, también fueron una muy buena red de apoyo, porque al momento que yo llegaba, yo me extraía en el carro, ¿verdad? O si no, en los baños, con la pandemia. Sí. Y yo llegaba y solo llegaba con una bolsita y me decían, ay, ahí trae la lechita de la bebé. Y ellas ya me tenían una panita en el hotel donde me metían para que no hubiera una contaminación cruzada, ¿verdad? Entonces les agradezco, lindos. Ya saben quiénes fueron y les agradezco también. No, de Santa verdad Rosa de Copán. Qué lindo, ¿no? Realmente Sí. se agradece esos gestos que pues no son esperados, pero es como esa mía extra, es como no, y voy a apoyar a esa mamá. Por eso al final la red de apoyo se vuelve no solo las personas en casa, sino todas las personas que apoyan esa lactancia. Y eso es lo que esperamos. He escuchado de otros hoteles que hacen lo mismo, que hasta le enseñan a la mamá, mira, aquí va a estar su leche. Yo creo que eso como mamá se agradece. Sí, bastante, no, yo ¿verdad? estoy agradecida, como le digo, ya saben quiénes son y se los agradezco porque yo llegaba y ellas a mí me ayudaban. Y cuéntenme, en algún momento, me imagino que sí, pero hubo momentos en que dijo, bueno, hasta aquí, ya no aguanto. Sí. Cuando la niña iba a cumplir 6 meses, yo recuerdo que era tanto el cansancio, yo tenía demasiado cansancio, ¿verdad? Me tocaba ir de gira 2 semanas. En ese tiempo yo era pionera de uno del laboratorio en el cual estaba trabajando y salí embarazada a los 6 meses, ¿verdad? Gracias a Dios pues me apoyaron, me ayudaron mucho en el embarazo. Le estoy agradecida con mi jefe, ¿verdad? Pero cuando me tocó salir de gira, me tocó irme, me tocaba irme 2 semanas de gira a trabajar, entonces era un cansancio extremo el que tenía con una bebé recién nacida, que a veces me tocaba llevármela, me tocaba regresar de los lugares largos a donde ella estaba, en el hotel donde estaba, y ya llegué a un momento, recuerdo que estaba en mi cuarto, le estaba dando pecho y me derrumbé, me puse a llorar. Y en ese momento pues estaba el papá de la niña y yo le dije, ya no puedo más, ya no quiero.
Y él, la única respuesta que me dijo, bueno, si ya no puede, está bien, pero solamente recuerde que el gran gesto de amor que está haciendo por nuestra hija, yo la apoyo en la decisión que usted tome. Y recuerdo que yo le vi la carita, ¿verdad? Y yo vi a la niña y dije yo, no, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir y seguí. Después, como a los 8 meses, volví a caer en la desesperación por el cansancio, ¿verdad? Después, como al año y medio, y ya, pues, ya ahí sí, ya dije, no, ya a los 2 años ya era como, fueron 2 años cansados. Llenos de Sí, bastante sacrificio. Al lleno de final, bastante sacrificio. como que es de ponernos a veces quizás como metas cortas, ¿verdad? Como un día a la vez, un Sí, día a la vez, porque también como es tan sacrificado, sí. y que es totalmente válido que una mamá, o tal vez alguna mamá que nos esté escuchando ahorita diga, me tocó dejarlo porque ya no estaba cansada, ya tal vez no todos tienen la misma red de apoyo también, y es totalmente válido si usted tomó esa decisión, porque al final siempre se dio esos beneficios de la lactancia. ¿Cuánto duró? Igual se dieron, ¿verdad? Sí, el cansancio es real. El Sí. cansancio es real. Queremos ser súper poderosas, súper heroínas. El cansancio es real. Más cuando, bueno, por ejemplo, yo me iba, ¿verdad? De viaje y todo, pero también no me puedo imaginar las mamás que están en casa cuidando a otros niños, que Sí. tienen que estar dando lactancia, atendiendo a su Ujú. esposo y todo lo demás que conlleva una casa, ¿verdad? Pero el cansancio es real. Si ellas toman la decisión de dejarlo a los 6 meses, a los 8, a los 12 meses, yo pues las animo a que lo hagan, a que lo sigan haciendo, ¿verdad? Pero si ya no pueden, pues también está Ujú. bien, porque en realidad es un acto de amor cansado, sacrificado, pero al final vale la pena. Y si usted pudiera, o ¿qué aprendió de usted misma en ese proceso? La capacidad, eh, la capacidad tan grande que tengo, creo que convertí un miedo en una de mis fortalezas, ¿verdad? Porque hoy por hoy le puedo decir que tengo mis amigas que también empezaron, ellas empezaron a estudiar, yo les estudié la parte de la lactancia y Ujú, todo, ¿verdad? Pero al momento que estaban ya en la práctica, ya me llamaban y me decían, mira, quiero hacer esto, y yo ya ujú, empoderaba, perdón, y, pero que aprendí misma que sí puedo, que ujú, sí se puede, que soy resiliente, que soy una mujer que si tengo la información y la red de apoyo correcta, que sí puedo. Logré 2 años con un embarazo completamente difícil, 2 años de lactancia materna exclusiva, ujú. completamente exclusiva, con una niña alérgica a la proteína de la leche de vaca, el cual tuve que hacer yo la dieta del amor y la tuve con una alimentación que era innovadora en ese momento y ya se imagina, pues la gente a mi alrededor estaba Sí. como un poco desorientada, ¿verdad? Entonces, que sí se puede y que sí puedo lograr todo lo que quiera porque logré estos 2 años que era el mayor temor que tenía en la vida, ¿verdad? Creo que en la vida, que era Sí. dar lactancia, porque yo miraba, por ejemplo, mis tías cuando tenían su pecho, los pezones y todo, Yeah. ¿verdad? Cómo se les ponía, pero lo logré. Entonces, que sí podemos lograr. Y yo sé que acá ha hablado mucho de que usted se empoderó, pero también buscó a ese profesional capacitado, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué le podría decir desde su profesión, ¿verdad? A esos profesionales de la salud que están acompañando a mamás con pediatras, ginecólogos, que son las primeras personas donde la mamá va a recurrir, ¿verdad? Para ese tipo de información. Yo les puedo decir que tengan empatía, ¿verdad? Que tengan empatía con la mujer. La mujer pasamos demasiados procesos hormonales en el momento, ¿verdad? Y los invito a que puedan ayudar a la mamá que llega con la necesidad de querer dar lactancia materna exclusiva. Es un acto de amor lindo que podemos hacer por nuestros hijos, pero si la persona llega donde ellos y ellos no las empoderan, no las ayudan, no son una Ujú, red de apoyo, entonces las mamás se pueden quedar con ese concepto de que la lactancia no se puede lograr. ujú. Entonces los invito a que tengan empatía con las mamás, porque al final, pues, si una mamá está bien,
si una mamá puede dar una lactancia correcta. Y también que tengan la parte de humildad de saber de que si no están empoderados en esa parte del conocimiento de la lactancia, recurran o puedan decirle a las mamás que puedan ir, por ejemplo, con personas como usted, ¿verdad? De que son personas que tienen el total conocimiento para que podamos empoderar a esas mujeres. Y eso es muy cierto, no se sabe, uno no nace con todo el conocimiento y también lo importante es hasta aquí sé quién más puede apoyar a esta mamá. Y ya para finalizar, realmente su testimonio y su proceso que le va a ayudar muchas mamás que están iniciando o que más adelante lo experimenten y puedan sobre todo dejarles la semillita de buscar información, no se queden solo con una opinión, busquen otra, asegúrense que realmente si es una alergia a proteína de la vaca sea real. Y también, ¿qué le podría decir a esa mamá que le acaban de dar un diagnóstico como este? Que lloren en el momento que tengan que llorar, porque es devastador. Cuando queremos dar lactancia, es devastador que le digan que no se puede. Claro, está bien, pero que no solamente se queden con una opinión, que vayan donde las personas correctas, que busquen una red de apoyo correcto. Empodérense de información. La información siempre nos va a dar el poder del conocimiento. Recuerdo que al momento cuando mi hija nació, le querían dar fórmula, ¿verdad? Y yo venía empoderada de la parte de lactancia. Y yo les dije, no, péguenme a la niña, yo quiero tener a la niña. No es que por favor, yo sé lo que les estoy pidiendo como mamá. Entonces, la información es poder. Podemos lograr todo lo que queramos siempre y cuando tengamos la información y podamos tener una excelente red de apoyo. Y sí se puede. Y si en algún momento ya no pueden por cansancio, porque tal vez no tengan la misma red de apoyo que por ejemplo, yo tuve, está bien, pero que lo intenten y que lo sigan intentando hasta el momento que en realidad pues ya ella ya. Así es, que al final la decisión sea tomada consciente e informada, no sea porque no tuvimos quien nos apoyara, quien nos diera esos recursos. Exactamente. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado por acá, por habernos contado de este proceso, estos 2 largos años, que me imagino que se sintieron más largos todavía. Sumamente largos, sí. Llenos de sacrificio, pero al final yo sé que fueron hechos con mucho amor. Sí, gracias, Yadira. Y realmente agradecerles a ustedes por estar acá, por haber escuchado o llegado hasta acá esta parte de este podcast. Espero, pues resumido, es buscar la información con las personas correctas, no quedarse con una sola opinión, tomar un día a la vez. Si todo está bien, vamos otro día más y lo que ustedes logren, créanme que va a ser igual de beneficioso. Y bueno, hasta aquí ha llegado este episodio. Muchísimas gracias. Y así como la maternidad, la lactancia está llena de matices. Gracias. Bye.